Lo que vimos en esta marcha es una muestra del fascismo de López Obrador y lo que vimos en la respuesta de ayer. La marcha fue el sábado y Estados Unidos reacciona el lunes, es decir, ayer, con este informe sobre los derechos humanos. Bueno, para que usted vaya viendo, porque son causa y efecto. A pesar de la columna se llama Fascismo de AMLO igual a Mussolini. A pesar de la gravedad de lo que vimos en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 18 de marzo del 2023, pocos se han atrevido a decirlo y son menos quienes han intentado explicarlo. Y es que el grosero culto al señor presidente que organizó el grupo en el poder, con carretadas de dinero público, no es más que la confirmación de que López Obrador sigue a pie juntillas los pasos del padre del fascismo italiano, Benito Mussolini. Sí, el gobierno de Obrador hoy es un remedo del dictador italiano y los métodos lopistas buscan idénticos objetivos que el fascismo de Mussolini: imponer una dictadura soportada en la fuerza. Pero acaso lo más peligroso es que parece que nada aprendimos en México a poco más de 100 años del nacimiento del fascismo italiano, del que luego surgió el fascismo alemán y las atrocidades del Holocausto. Pero vamos al principio. ¿Qué fue lo que vimos el sábado 18 de marzo del 2023 en el Zócalo de la capital del país? 1. Vimos uno de los más insultantes actos de acarreo ciudadano para satisfacer el ego de un líder máximo, sediento de elogios y aplausos. 2. Vimos la exaltación del nacionalismo trasnochado que insiste en la cantaleta insulsa y populista de que Pemex es nuestro. 3. Vimos el poder del Estado para comprar y corromper conciencias, compra, corrupción y acarreo a cambio de empleo y dádivas. 4. Vimos el terror de la pira pública instalada para mandar los clásicos mensajes ejemplares del fascismo, la persecución a los opositores y la quema de botargas de los opositores, como fue el caso de la quema de un monigote de la presidenta de la Suprema Corte. 5. Vimos la manipulación de la historia para apoyar la polarización social en voz del mismísimo líder supremo, quien no solo mintió y engañó en la plaza pública al inventar el cuento de que el PAN nació para oponerse a la expropiación petrolera. 6. Y fuimos testigos de la advertencia desde el mismísimo centro del poder presidencial de que la mafia instalada en Palacio no dejará el poder por las buenas mediante la ley o a través del voto, sino por la fuerza. En pocas palabras, el sábado 18 de marzo del 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México vimos la versión moderna, trasnochada y bananera del fascismo, además de un presidente convertido en remedo de Mussolini. Pero si aún dudan de que el grosero espectáculo del sábado 18 de marzo fue copia del fascismo de Mussolini, vamos a las definiciones. Sí, según Bobbio, Matucci y Pasquino, 3 especialistas reconocidos en todo el mundo en materia de ciencia política, el fascismo debe ser entendido de la siguiente manera: como una ideología fundamentada en el culto al jefe, al líder máximo, a la exaltación de la colectividad nacional, conocida como nacionalismo, y en el desprecio de los valores del individualismo liberal, el desprecio a los liberales. Debe ser visto el fascismo como la movilización de masas centrada en la manipulación política, la violencia y la planificación estatista en función del régimen centralista. El fascismo también debe ser visto como la eliminación de la oposición política por medio del uso de la violencia y la fuerza terrorista. El fascismo también debe ser visto como un aparato de propaganda fundado en el control de la información y de los medios de comunicación de masas para imponer una sola verdad, la verdad del Estado. Queda claro que existe una evidente relación
de causa-efecto entre el acarreo a favor de López Obrador que vimos el 18 de marzo del 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México y las definiciones clásicas de fascismo. Pero si aún existen dudas de que AMLO sigue los pasos del padre del fascismo, de Benito Mussolini, vale recordar que en el itinerario político del 21 de abril del 2022, titulado «Soñó ser como Juárez y terminó siendo como Mussolini», documenté que López se comportaba igual que el dictador italiano. Aquí la cita, comillas. La terca realidad confirma, a punto de cumplirse el tercer año del gobierno de López, que el presidente mexicano terminará igual que otro Benito, el padre del fascismo, Benito Mussolini. No va a terminar como Benito Juárez. Y es que igual que el dictador italiano, Obrador insulta, difama, persigue y calumnia a sus críticos y hasta alienta el odio social en contra de los disidentes, al extremo de obligar a dueños de los grandes medios a despedir a los críticos. Igual que Mussolini, Obrador formó su ejército de camisas negras, motejado como servidores de la nación, quienes desde la modernidad de las redes sociales linchan, persiguen, difaman y calumnian a todo aquel que se atreva a disentir y a pensar distinto de López. Y es que el chabacano fascismo impuesto por López Obrador en México, en ese chabacano fascismo, es traidor a la patria y a la decadente transformación todo aquel ciudadano que se atreve a criticar, a cuestionar las ocurrencias, las tonterías, las necedades y hasta los crímenes de Estado ordenados por López Obrador. Fin de la cita. Sí, lo que vimos el pasado 18 de marzo del 2023 es la confirmación de que con López en México vivimos igual que en el fascismo italiano. Al tiempo.